hace pues un mes largo que tengo pendiente grabaros este vídeo y la verdad que me ha sido completamente imposible. Muchísimo trabajo y no he tenido tiempo para ponerme con este tema, pero teníamos pendiente continuar con la serie de vídeos de cómo escribir una novela. Y en esta entrega os prometí que hablaríamos de planificación. Seguramente que os ha pasado alguna vez que habéis empezado a escribir un cuento, un relato, una novela. Habéis escrito 1, 2, 15 capítulos y de repente ha llegado un momento en el que no habéis sabido cómo continuar. Os habéis quedado ahí parados y no has sido capaz de seguir adelante con esa idea. Seguro que te ha pasado, ¿verdad? Seguramente te ha pasado alguna vez que has tenido una buena idea para una novela o para un cuento, pero no has sabido cómo llevarla a cabo. Eso pasa por un motivo sencillo. No has planificado. Imagínate lo siguiente. Imagínate que vas a hacer un viaje en coche, ¿vale? Vas a conducir un coche a una distancia de, no sé, 600 kilómetros, ¿vale? De una ciudad de tu nación a otra ciudad diferente de tu nación. Seguramente antes de salir, lo que hagas es mirar un mapa para saber qué carreteras tienes que tomar. Es posible que incluso tomes nota de por dónde tienes que girar y qué tipo de autopistas o de autovías o de carreteras tienes que coger. O aún más allá, es muy probable que lo primero que hagas cuando te subas en el coche y vayas a emprender el camino sea poner el GPS para que te vaya indicando por dónde tienes que ir. ¿Por qué no haces lo mismo con tu novela? ¿Por qué no haces lo mismo con tu cuento? Tú necesitas para escribir un lugar de partida y un lugar de llegada. Tienes que saber dónde empiezas tu novela y dónde terminas tu novela. Pero además tienes que saber por dónde vas a girar para llegar hasta el final de tu novela. Eso se llama planificación. Hay una pregunta que muchas veces se hace en los talleres de narrativa. Oye, Teo, ¿es mejor mostrar o es mejor contar lo que está ocurriendo? Pues mirad, es necesario hacer las dos cosas. Las dos cosas. Se suele decir que mostrar es mejor que contar, pero no puedes contarlo todo. Mirad, os pongo un ejemplo muy claro. Seguramente hayáis visto El silencio de los corderos o hayáis leído la novela. Pensad ahora en Aníbal Lecter, ¿vale? Si tenemos que contar, si tenemos que mostrar todas las escenas de la vida de Aníbal Lecter, desde que nace hasta que se convierte en caníbal, necesitamos un libro de 10 millones de páginas. Porque mostrar conlleva mucho más tiempo que contar. Aquí entran dos conceptos diferentes. Por un lado, el concepto de escena y por otro lado, el concepto de resumen. ¿Qué es una escena? Una escena es un esquema donde hay una serie de variables. Una es el variable lugar, donde se está produciendo esa escena. Otra es el variable tiempo, cuándo se está produciendo esa escena. Pero además hay una serie de elementos envueltos. Están los personajes que están actuando y está la acción que se está llevando a cabo en esa escena. En una escena el narrador casi no tiene voz, o sea, lo que hace es apartarse para dejar que los personajes actúen y el lector pueda ser testigo de lo que está ocurriendo allí. Vendría a ser algo parecido al storyboard de una película. Seguramente habéis visto cómo se hace una película y uno de los pasos previos se hacen unas viñetas de cada escena para que se sepa qué es lo que está ocurriendo. Ese es el concepto de escena. En las escenas, como lectores, asistimos a lo que está ocurriendo. Somos testigos, nos lo muestran.
¿vale? Pero está también el concepto de resumen. En el concepto de resumen, el narrador tiene una implicación mucho mayor, mucho mayor. Es el que nos cuenta los hechos que están ocurriendo, normalmente condensa mucho el tiempo, ¿vale? Porque si no, esto se alargaría enormemente. Es el ejemplo que os ponía antes de Aníbal Lecter, ¿no? No podemos contar en escenas toda la vida de una persona. Además, el tema del resumen tiene una cosa a tener en cuenta, y es que es menos creíble que las escenas, por un motivo muy sencillo. Si yo te cuento que acaba de pasar un burro volando por delante de mi ventana, seguramente no te lo creas. Pero si ves el burro volando, te lo vas a creer. Esa es la diferencia entre resumen y escena. En una escena estás viendo lo que ocurre y en un resumen te están contando lo que ocurre. Al contártelo se pierde credibilidad, ¿vale? Pero el resumen tiene una cosa importante que la escena no tiene. Y es que nos permite manejar los sentimientos del lector. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el narrador puede estar contándote la historia desde el punto de vista que a él le interese, ¿vale? De tal manera que cuando lees esa historia, estás predisponiéndote para ponerte de parte de uno o de otro, porque el narrador te está diciendo quién es el bueno o quién es el malo, ¿vale? En un resumen puedes hacer eso, puedes manipular al lector, en una escena no. En una escena el lector ve lo que está pasando y es él quien toma partido por sí mismo, ¿vale? Entonces, cuando vayas a empezar a escribir una historia, tú tienes que tener muy claro qué vas a contar en una escena y qué vas a contar en un resumen. Y eso tienes que tenerlo claro para toda tu novela. ¿Os acordáis cuando hablábamos en uno de los vídeos anteriores de los elementos básicos de la narración? Y uno de ellos era la historia, ¿vale? La historia. La historia era la sucesión de los hechos que van a ir desarrollándose a lo largo de tu novela. Por ejemplo, esta mañana me he levantado, he preparado unos puntos que quería tratar con vosotros en este vídeo y me he puesto a grabar este vídeo. Esos son hechos, son cosas que han ido ocurriendo esta mañana, ¿vale? Eso sería mi historia de esta mañana. Una parte, he hecho otras muchas cosas, ¿vale? Cuando tú empiezas a preparar tu novela, tienes que saber qué hechos van a ocurrir antes de empezar a escribir tu novela. Tú tienes que saber qué es todo lo que va a pasar en tu historia antes de que ocurra, precisamente para evitar esos estados de bloqueo que comentábamos. Se suele decir que planificar es perder tiempo, todo lo contrario, todo lo contrario. Si planificas, ahorrarás tiempo, porque evitarás bloqueos creativos. Tendrás mucho más claro qué es lo que quieres contar y cómo quieres contarlo. De hecho, evitarás empezar una historia y no terminarla, ¿vale? Porque la mayoría de las historias no eres capaz de terminarlas porque no sabes qué tienen que pasar. Si planificas antes, lo que vas a estar haciendo es un planning, un mapa de qué puntos tienen que ocurrir a lo largo de mi novela para concluirla. Además, la planificación te va a ayudar en otro sentido. Si tú tienes una imagen previa antes de escribir tu novela de todo lo que va a ocurrir en tu novela, te va a permitir que descubras cuáles son los fallos que tiene esa novela. Por ejemplo, es que hay muy pocos obstáculos a los personajes, ¿vale? Bueno, pues ya sabes que tienes que introducirlos. Recuerda, tienes que ver el vídeo sobre los elementos básicos de la literatura, los elementos básicos de la novela, para entender esto de lo que te estoy hablando, ¿vale?
si no termino, mi novela mi planificación no termina de engancharme, es muy probable que se deba a que el conflicto que estás planteando en tu novela no tiene la suficiente fuerza. Pues entonces tienes que trabajarlo. Y una vez tienes todo bien trabajado, entonces ya puedes ponerte a escribir. Yo os cuento cómo hago yo mi planificación, ¿vale? Lo primero de todo, yo escribo novela histórica, entonces lo primero que hago es hacer una cronología, ¿vale? Una cronología de los hechos históricos, los hechos que ocurrieron y que yo quiero contar en mi novela. Pues yo qué sé, en 1613 se expulsa a los conversos de España, por ejemplo, ¿no? En 1615 se produce el desastre de no sé qué, etcétera. Y yo me hago una cronología en la que cada año tengo una serie de fechas señaladas con lo que va a ir desarrollándose. Una vez tengo las fechas reales, en medio de esas lo que voy haciendo es intercalar los acontecimientos de los personajes ficticios para saber dónde van cuadrando cada uno de esos hechos que les van a ir ocurriendo a ellos y que necesariamente tienen que estar acorde con los hechos históricos que están sucediendo. Por ejemplo, no sería lógico que un personaje, por ejemplo, en El Trono de Barro hay un personaje que tiene que huir de Madrid cuando la expulsión, ¿vale? Es de 1613 precisamente. No sería lógico que ese personaje huyera en 1610, porque la expulsión todavía no ha comenzado. Entonces la expulsión de este personaje, la huida de este personaje, tienen que producirse después de la orden de expulsión de 1613, ¿vale? Por eso es tan importante la cronología. Una vez tengo hecha esa cronología, lo que hago es desarrollar los personajes principales y secundarios, pues les hago una ficha de personajes, los conozco bien, sé qué es lo que buscan, sé qué es lo que quieren. Eso me lleva varias semanas. Y una vez tengo hecho eso, a continuación lo que hago es un resumen amplio de mi novela. Hace unas semanas le enviaba a mi agente pues el resumen de la novela en la que estoy trabajando. Son 39 páginas. El resumen son 39 páginas. Una vez tengo hecho ese resumen, ahora el siguiente paso es dividir ese resumen por capítulos. En el capítulo 1 va a pasar esto y esto y esto. Y lo tacho de mi resumen. Eso ya lo he añadido a lo que va a pasar en el capítulo 1. En el capítulo 2 va a pasar esto y esto y esto. Me lo llevo al capítulo 2 y lo tacho del resumen. De esta manera me organizo. Y una vez tengo todos los hechos que van a ir sucediendo en los diferentes capítulos de mi novela, decido esto lo voy a contar en una escena y esto lo voy a contar en un resumen. Y una vez tengo hecho ese trabajo, entonces empiezo a escribir. Esa es mi forma de trabajar y es la forma en la que te aconsejo que lo hagas tú. No te olvides, la planificación es muy importante si quieres llevar a cabo la escritura de una novela. El mes que viene seguiremos con esta serie de vídeos dedicados a cómo escribir tu novela. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, lo puedes dejar aquí mismo en este vídeo. Y te repito, si esta serie de vídeos, que son cortitos, que no estamos haciendo ejercicios ni nada de esto, te resultan útiles, imagínate lo que puedes hacer si te apuntas a uno de los cursos. Un abrazo.